Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos en la iglesia la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, en estas primeras vísperas. San José, el varón justo, nacido de la estirpe de David, que hizo las veces de padre para con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado Hijo de José y le estuvo sujeto como un hijo a su padre. La iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien el Señor constituyó sobre toda su familia. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio y por el eterno descanso de Alfonso Díaz Cruz, intención de su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios.
Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor: cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Que será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago Padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se había dicho, así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca.
A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy celebramos en la iglesia esta solemnidad de San José. Recordemos que en la Iglesia Católica, desde el día anterior, para nosotros, según el calendario civil, ya en el calendario religioso, ya estamos en el otro día, se llaman las primeras vísperas. Recordemos que los judíos medían el tiempo parecido al nuestro. Para ellos, el siguiente día comenzaba al caer el sol, al ocultarse el sol, ya era el otro día, y lo llamaban así las primeras vísperas de ese nuevo día. Para nosotros, pues, a la medianoche, como todavía lo tenemos. Entonces, ya estamos celebrando el otro día, ya estamos celebrando una fiesta, una solemnidad que en medio del tiempo de la Cuaresma nos cae bastante bien para que nosotros podamos seguir disfrutando, por decirlo así, de ese itinerario cuaresmal, pero con una solemnidad. Y hoy la solemnidad nos presenta uno de los elementos importantes según la palabra de Dios que tenemos. Por ejemplo, aquí San Pablo en los Romanos capítulo 4 habla de Abraham. Abraham es reconocido para nosotros como padre, y él fue justificado porque reconoció a Dios. Antes de la ley, antes de todas aquellas costumbres que vienen en la ley de Moisés, y entre ellas la circuncisión, explica San Pablo, antes de todo eso, Abraham creyó. Y por tener fe en el verdadero Dios, ese que lo llamaba a salir de su tierra, de Ur de los caldeos son los babilonios o asirios, como se les decía en aquellas épocas, ellos que tienen sus religiones, y Abraham creció en medio de una familia de religiones que llamamos nosotros idolátricas. Hacían una serie de sacrificios, y especialmente sacrificios humanos dedicados a sus dioses. Así funcionaban las religiones de su pueblo allá en esas épocas. Dios llama a Abraham y le dice: te voy a llevar a otra tierra, una tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó, dejó todo y se fue siguiendo a ese nuevo Dios que se le ha presentado. Él no lo conocía. Para él lo divino tenía que ver con aquella antigua y primitiva forma de creer en Dios o los dioses, esas fuerzas extraordinarias que como que lo manejan todo, y cada pueblo tiene su propia fuerza extraordinaria, y a eso le hacen figuras, le hacen un monumento, le hacen un ídolo. Esa era la forma en que tenían en aquellas épocas. Lo mismo los sacrificios, incluso hasta humanos, cosas de esas. Recordemos que cuando Dios le pide a Abraham un sacrificio, a Abraham lo primero que se le ocurre es ofrecerle al hijo, porque es lo que él sabía. Pero Dios lo detiene y le dice: no extiendas la mano o el cuchillo sobre tu hijo Isaac. Yo nunca he pedido eso. Dios proveerá el cordero para el sacrificio, lo dice allá en el libro del Génesis. Pues lo que resalta San Pablo precisamente es que nosotros venimos de una estirpe diferente, que no es la de cumplir la ley, porque para los judíos el pueblo se hizo con Moisés cuando bajó del monte con las tablas de la ley, y a partir de ese momento todo el pueblo tiene que cumplir la ley estrictamente. San Pablo les recuerda: ojo, que Abraham antes de la ley, antes de cumplir la ley, creyó, y Dios se lo tomó como justicia, como justificación, lo pasó a su mundo. Justificación significa eso, pasar de la justicia de este mundo a la justicia de Dios.
Y ese es un regalo que Dios hace a todo aquel que pone su confianza o su fe en Él. Este mundo tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas, y están allá precisamente en la ley de Moisés. La ley natural de este mundo dice: ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley natural de la venganza. Y así entonces, cuando una persona se dedica solamente a la ley natural, a la ley de este mundo, pues, ¿qué puede sacar cuando uno, si le sacan un ojo, saca otro ojo? ¿Qué sale de ahí? Pues afortunadamente Dios nos hace avanzar, pero ya empezamos a avanzar, nos dice San Pablo, con Abraham. Abraham pone su fe en algo que no es de este mundo y lo sigue. Todavía no lo conoce, pero lo sigue. Pone su confianza en Él, y Dios entonces, el verdadero Dios, le regala ese don de pasarlo a la justicia de Dios. Lo justifica. Le empieza a regalar cosas para que Abraham pueda entender que hay algo más que supera este mundo. La mayoría de religiones son producidas por la mentalidad y cultura de este mundo, y por eso le pone ciertas estructuras muy religiosas y todo, pero ofrecer los hijos y eso pues hace parte, pero no es lo perfecto. Abraham empieza a ver otra cosa, algo que lo hace más perfecto, y Dios le empieza a regalar esa justicia. Y por eso Abraham se convierte en padre de todos aquellos que empiezan a ver algo nuevo, algo diferente, que no solamente está en la ley natural y que después se vierte allá en la ley de Moisés de una u otra forma. Y de entre esos aparece entonces lo que se llamó el resto de Israel, lo que quedó de aquella segunda deportación o exilio. Como 520 años antes de Jesús, vinieron los babilonios con el rey Nabucodonosor y se llevó lo que quedaba del pueblo de Israel, porque desaparecieron 10 tribus 200 años antes, quedaron Judá y Benjamín, pero vinieron los babilonios y se lo llevaron también. 70 años después, el rey de Persia vence a los babilonios y dice: váyanse para su pueblo. Los dejó volver. Uno de los grandes milagros que aparece en la Biblia, de los grandes milagros. Isaías lo dice así: porque si desaparecieron 10 tribus en el norte, quedaron las 2 del sur, Judá en la cabeza, y por eso se llaman judíos, y ahora se los llevan también. ¿Qué quedó del proyecto de la tierra prometida? ¿Qué quedó del proyecto de ese Dios? Pues no había quedado nada, se acabó eso. Pero por un gran milagro de Dios deja volver un resto, dice allá, un resto de ese exilio que vuelve otra vez a recuperar esa tierra que había quedado abandonada 70 años. Y el rey, y Nehemías, y Esdras, y toda esta gente que aparece en la Biblia, volvieron como a darle vida a esa ciudad, a reconstruir el templo, a reconstruir las casas, a reconstruir las viñas. Este pueblo que volvió, el resto de Israel, viene más dócil, viene con el corazón más dispuesto, más empapado de Dios, y de ahí empiezan a salir unas familias muy especiales. Joaquín y Ana. ¿Y qué nació de Joaquín y Ana? La Virgen María. Zacarías e Isabel y toda esa familia. Y también viene toda la familia de la estirpe de David, que el último en ese momento es José. José pertenece a esa familia. Por eso José viene de esta estirpe, de estos que, de Abraham, de aquellos que han puesto su fe en el verdadero Dios, ahora tienen un corazón más dócil. Ese resto de Israel que llegó después de que se lo llevaron al exilio, se llevaron a un pueblo soberbio, a un pueblo injusto, y llegó un resto más dócil, más dispuesto a las cosas de Dios, y entre ellos estaban la familia de José y la familia de María. ¿Qué salió de esa familia? El Mesías. Toda esa historia hay que conocerla, y hoy celebramos precisamente a San José. Hoy
porque ya estamos en el otro día, se supone, religiosamente hablando, por calendario nos faltan unas horitas. Entonces, ya estamos celebrando el día de San José, el hombre justo, así lo declara la Iglesia, le dio ese título, el justo, y ahora es el patrono universal de la Iglesia. Ahora todos los bautizados estamos dedicados y protegidos por José, y José que junto a la Santísima Virgen María nos da ese fruto maravilloso, porque Dios hizo fructificar ese matrimonio, no de la forma tradicional, sino de la forma que Dios conoce, para hacer todo este plan de salvación del que ahora nosotros disfrutamos. Pues tenemos a José, el cual es tomado por Dios para que haga parte de esos justos que vienen desde Abraham, y por eso Abraham es padre de todas las naciones. Y ahora José se convierte en el patrono de todos nosotros, para que así como él cuidó al niño Jesús, a este niño Jesús que hoy el Evangelio nos presenta una de esas características bonitas, un niño que ya sabe cuál es su futuro, y que ojalá hoy en las nuevas generaciones se le enseñara a los niños que hay un futuro. Todo en Dios es vida, es gracia, es santidad, es futuro, y por eso este niño en una de esas procesiones, cuando ya cumple la mayoría de edad entre los judíos, que son los 12 años, los 12 años para los varones, a los 12 años puede ir a la sinagoga, ya puede proclamar la palabra ante la comunidad, y se le hace una fiesta muy especial que todavía celebran. Ahí en las películas aparece cuando están estas fiestas de, no me acuerdo, el Bar Mizvah o alguna cosa así, se llama un nombre judío, donde los niños al cumplir 12 años se les hace esta fiesta, y a las niñas se les declaraba en aquellas épocas, no sé ahora, las niñas a partir de los 12 años entre el pueblo judío ya pueden dar vida, ya pueden ser madres, ya se pueden casar, mejor dicho. Entonces, esas eran las costumbres de la época. Por eso el niño Jesús, con su mayoría de edad en aquel momento, toma su gran decisión, se queda en el templo. Y entonces, el niño Jesús, nacido de esta familia de justos, allá en el templo empieza a dar cátedra. Empieza a enseñar los misterios de Dios allá con los doctores del templo, que quedan asombrados con tremenda sabiduría. Sabe responder según la ley de Moisés, pero especialmente según los profetas. Y por eso, cuando vienen los padres a reclamar, le dice aquí que la madre de Jesús le reclama: ¿por qué nos hiciste eso? Y él contesta: ¿acaso no saben que debo estar en las cosas de mi Padre? En los asuntos de mi Padre, dice otra traducción, o como dice aquí, en la casa de mi Padre también. Queridos hermanos, un niño ya sabe cuál es su destino. Este niño Jesús, que tiene una inteligencia, tiene una sabiduría, tiene una forma de ver el mundo. ¿De dónde aprendió eso este niño? De María y de José. Muchos grandes sabios y santos dicen que Jesús proclamó muchas cosas, eso que está en el Evangelio, todo eso, ¿de quién lo aprendió? De María y de José, de este pueblo justo, de este resto de Israel, de esos que saben poner su corazón solo en Dios, de estos que saben, como Abraham, poner su fe en aquel que no es de aquí, de este mundo, sino del verdadero Dios. Pues nosotros, queridos hermanos, ahora estamos insertados en ese pueblo, el pueblo de los justos, el pueblo que como José o como la Virgen María, incluso como Jesús, que es nuestra cabeza, un pueblo que, como también lo proclamará Jesús más adelante en una parábola, un pueblo que dará sus frutos. Los frutos de santidad, queridos hermanos, los frutos que ya daba José y María allá en aquellas épocas, esos frutos que ya daba Jesús desde niño, esos frutos que dieron su máximo esplendor allá en la cruz, y después Dios los sacó de entre los muertos, creando una vida nueva para Él, para sacarlo de entre los muertos. Eso en la iglesia lo llamamos vida nueva, esa vida nueva que estamos recibiendo en los sacramentos, como la Eucaristía que estamos celebrando. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a reavivar, revivir, revitalizar, por decirlo así. Esto que Dios ya ha puesto en nosotros, nos hizo parte de ese pueblo de justos,
Por eso tenemos este modelo en José. Recordemos que el Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, santifica a José de manera especial, lo pone de manera especial. Ahora en la liturgia lo nombramos para todo lado. Cuando estamos haciendo aquí lo que llamamos las plegarias, ahora hay que poner a José al ladito de la Virgen. Antes solo se mencionaba a ella, ahora hay que ponerlo para todo. José ahora tiene un puestico más. En los documentos que pone el sumo pontífice, el Papa Francisco, nos resalta todas esas cualidades. Este documentico que nos regaló hace 2 años para establecer la fiesta del año jubilar de San José. Allá habla de unas cualidades maravillosas. Les invito a buscarlo allá en las redes, en estas cosas digitales, donde aparece este documento, donde el Papa resalta todas esas cualidades de José. Especialmente dice el amor que tiene como padre a su hijo Jesús. Un amor que da libertad, un amor que engrandece, un amor que sabe dar espacio, un amor que no abusa, dice allá, porque a veces se confunden los amores. El Papa quiere resaltar alguna cosita ahí para que todos nosotros nos pongamos en orden. Tanto abuso que hay de los hijos y de las hijas en los hogares por parte de los familiares y cosas de estas. Dice el Papa, cuidado porque nosotros no podemos caer tan bajo. Como iglesia en todos los niveles estamos cayendo demasiado bajo, empezando por los que estamos aquí. Pues también sucede allá en las familias. El amor auténtico de un padre es aquel que sabe dar ese espacio maravilloso de libertad a los hijos, que no abruma, que no está por encima. Es un espacio amoroso donde la persona puede desarrollarse libremente. Un amor que no abusa, dice por allá. Les recomiendo leer ese texto. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos haga justos, cada vez más justos. Justo significa participar de la justicia de Dios, esa que nos enseñó Jesucristo y está en el Evangelio con una frasecita muy sencilla. Si te pegan en una mejilla, ponga la otra. Los justos saben por qué hay que poner la otra. Los que tienen la justicia de este mundo, si le pegan en una mejilla, pegará en la otra. Ojo, hay una gran diferencia. Por eso, queridos hermanos, desde Abraham, pasando por José, pasando por nuestro Señor y por toda esta historia de la iglesia, nos llama a ser santos y justos. Y hoy tenemos como modelo a nuestro Padre San José. Encomendémonos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la misma fe de San José y por su intercesión presentemos a Dios nuestras peticiones y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos y cuantos participan de su ministerio jerárquico, para que sigan el ejemplo de José en el cuidado de la familia de Jesús, roguemos al Señor. Por todos los seminaristas que se preparan al ministerio sacerdotal para que descubran pronto como Jesús, que están llamados a ocuparse solamente de las cosas de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por la paz de las naciones y por sus gobernantes, para que todos los hombres del mundo podamos sentirnos libres y respetados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres de familia, para que con el apoyo de Dios sean ejemplo de fe y santidad para sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que sufren la falta de trabajo o por la desunión, para que encuentren la ayuda y la paz que necesitan en la iglesia, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que todos lleguemos a ser una verdadera familia cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre bueno, que encomendaste a San José el cuidado de Jesús y María, haz que siga cuidando de tu familia en la tierra, para que lleguemos a heredar tus promesas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Santísima Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco,
con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos y oramos especialmente por Alfonso Díaz Cruz, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua,
Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que ha celebrado con gozo la festividad de San José, participando en la Eucaristía, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.